mar, 100, 200, 300 metros. La presión es mayor en cuanto más baja. Y la presión va a intentar colapsarlos de todas las direcciones, ¿sí? De arriba hacia abajo y de los lados, lo que le pasó al submarino este. Entonces lo mismo hace la presión atmosférica, solo que el aire, como es menos denso, ¿sí? Pues no nos va a aplastar, pero si lo intenta, no quiere decir que no lo esté intentando. Entonces el aire que tenemos encima y el aire que tenemos alrededor ejerce una presión, y pues esa presión atmosférica le gana a la presión venosa, y normalmente por eso las venas están colapsadas. Puede que se alcancen a percibir un poquito por el color, pero están colapsadas. ¿En qué condiciones estas venas no están colapsadas? No fisiológica, fisiopatológica. Ingurgitación yugular, que es un signo de qué? ¿De qué enfermedad? O coloquémoslo mejor, una hipertensión portal, ¿sí? O una insuficiencia cardíaca, un síndrome de vena cava superior también. Entonces, son condiciones que ustedes van a encontrar que las venas, sobre todo yugulares, no están colapsadas, las van a encontrar literal sobresaliendo. Y las van a encontrar con algo que se llama también pulso paradójico. ¿Algunos saben qué es el pulso paradójico? No. Es que ustedes van a encontrar pulso en venas. Se las van a encontrar como si fueran arterias. ¿Sí? ¿Cómo? Pero ahí ya es distinta. El pulso paradójico se da porque ¿dónde va a drenar? ¿Dónde van a drenar? ¿O dónde llega el drenaje venoso? Entonces, normalmente en condiciones como la insuficiencia cardíaca, por ejemplo, derecha o izquierda, que ocasionó un colapso del lado derecho, todo el ventrículo y la aurícula están llenos de sangre, y lo que evacúan es muy poquito. Entonces todo el sistema está totalmente lleno de la misma sangre. Entonces cada vez que el corazón palpita, esta sangre no evacúa, sino que tiende a refluir, y esta es la de arriba, y esta es la de encima, y esta es la de encima, y cada vez que él palpita, mueve la columna de sangre. Entonces las venas agarran un pulso, ¿sí? La ingurgitación yugular es un signo bastante sugestivo de insuficiencia cardíaca. También el síndrome de vena cava superior. ¿Qué es el síndrome de vena cava superior? Que normalmente hay un tumor o una masa, ¿sí? Creciendo en esta parte de encima, que comprime el drenaje venoso superior. Entonces todo el drenaje de la cabeza intenta bajar y tiene dificultad para hacerlo. No quiere decir que no drene, sí drena, pero digamos tiene mucha presión, y todo el sistema tiende a congestionarse, y el paciente tiende a tener de aquí para abajo una coloración normal o pálida, y de aquí para arriba tiene una coloración rubicunda, rojito, morado, ¿sí? Si de pronto alza los brazos o hace maniobras de Valsalva, empeora, y ese es el síndrome de vena cava superior, que van a encontrar ingurgitación yugular. En insuficiencia cardíaca lo pueden encontrar en la hipertensión portal. En la hipertensión portal, acá está el hígado, acá está ya congestionada la parte porta. No necesariamente tenemos que tener afectación a nivel del cuello. No te hacen conocer la señalogía que se agarra y ingurgitación yugular. Ingurgitación yugular, típicamente sugestivo de insuficiencia cardíaca. Entonces, para que lo tengan presente, que las venas normalmente están, digamos, a nivel superficial, colapsadas, ¿sí? En las zonas donde están dentro de cavidades, pues como están sometidas a presión negativa, no necesariamente tienen que estar colapsadas, ¿sí? Pero tienen muy bajas presiones. Esto para mostrarles que donde se maneja mayor presión a nivel venoso es en miembros superiores. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el peso de la columna de líquido, la presión hidrostática.
toda esta columna de líquido que está acá, todo cayendo por gravedad a este nivel, y esta parte está soportando todo el peso del líquido que está por encima. Entonces, los miembros inferiores son los que manejan mayor presión a nivel venoso. ¿Cómo se libera esa presión? Cuando se tratan los músculos, hacen un mecanismo de control de la zona. Entonces, las venas de los miembros inferiores tienen esta estructura, que son válvulas. Cada que movemos el pie, cada que alguno está sentado y hace este movimiento, o cualquier tipo de movimiento que involucre los gastrocnemios sobre todo, ejercen una presión contra las venas de manera que van subiendo esa columna de líquido, porque es imposible de otra manera que ese líquido venza la gravedad y regrese al corazón, no hay manera. Entonces, cada que hacemos un movimiento de ese tipo, contraemos, columna sube, la válvula se abre, deja pasar y vuelve y se cierra. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Que esto con el tiempo falla, sobre todo se ha visto que tiene componente genético y es más factible en mujeres. Que aparezcan las venas varices. Las venas varicosas o venas varices, que normalmente es porque el sistema está sometido a mucha presión. Entonces, como ellas tienen una distensibilidad bastante elevada, las venas se van acomodando esa columna de líquido cada vez mayor y esa presión y se estiran. El problema es que las venas se estiran pero las válvulas no. Entonces, con el tiempo, las venas que se estiraron quedan de este tamaño y las válvulas no alcanzan a tocarse entre sí, entonces se vuelven incompetentes, ¿sí? Por una distensión excesiva de este sistema. Y entonces, por más que se hace el movimiento muscular para llevar la sangre, sube, pero vuelve y baja y la válvula permite que refluya la sangre, vuelve y cae y se acumula crónicamente acá. Entonces, sigue incrementando la presión en el sistema, sigue estirando las varices, por eso ustedes ven, sigue estirando las venas, perdón, por eso ustedes ven las venas que tienen una tortuosidad, no tienen una estructura como tan normal. Entonces he visto que si las personas medio se pegan ahí o les pica algún zancudo o se rascan o otras cosas, eso es un sangrado y eso es difícil de detener. Y entonces tiende a ser un ciclo porque cada vez esas venas incompetentes guardan más líquido, guardan más presión, se estiran mucho más, hasta que ustedes ven que todo este sistema empeora, casi siempre inicia en la zona de los tobillos. Y cuando ustedes ven, algunas mujeres, sobre todo si son muy obesas, ¿sí? Y algunas mujeres mayores también, van a encontrar que casi toda la pierna está llena de venas varicosas, casi que desde el tobillo hacia la pierna. ¿Cómo se trata esto? ¿Cómo? No sé qué significa, porque es bien, pero sí sé que es bien, se colapsan las venas. Pero eso es una solución estética. No, se inyecta. Profe, Es un material esclerosante, pero eso es una solución estética. profe, cuando dicen que la secan, ¿La qué? cuando dicen que la secan, o sea que las... Lo que el doctor está diciendo, le colocan un material esclerosante, Tienen que hacer una muy chiquita. la inyectan y básicamente la escleran, se cicatriza, se daña para que ya por ahí no siga circulando la sangre y no se estire. El tejido no tanto porque como es superficial y nosotros tenemos dos tipos de circulación venosa, superficial y profunda. Entonces ahí básicamente todo lo iría para la profunda. Pero la profunda, normalmente cuando la superficial está así, la profunda también. Entonces es una solución netamente estética porque la paciente se va a seguir quejando de dolor en las piernas, de pesadez, de edema, solo que ya físicamente no se va a ver tan llena de venas varices. Entonces la solución es casi que estética. Lo otro es la cirugía vascular, donde trata como de reconstruir un poquito estas válvulas y eso, pero no la va a dejar como estaba antes tampoco. ¿Sí? No la va a dejar como estaba antes. Incluso hay partes donde la hacen injertos, les colocan un...
Pero cuando están en ese que toda la vena, todas las piernas están llenas de vena varices, complicado. ¿Qué otra solución? Medias de compresión es lo principal. Ejercicio. Ustedes ven, sí, medidas no farmacológicas, bajar de peso. Si la paciente es obesa, bajar de peso. Si la paciente ya ha tenido 3 embarazos, que por favor, no, Cerrar la fábrica. ya colóquese el implante No somos o niños. usted, señora, no le gustaría de pronto por ahí que el gobierno anda regalando pomerones, no le gustaría. Sí, tratar de no obligarla, pero sí le mire, ya un programa de planificación, ¿no? Ya como justo. ¿Por qué? Porque entre más embarazos tenga, más va a sufrir de esto. ¿Por qué? ¿Cuál es la fisiopatología de eso? Ahí no salía compresión en la Hay más parte huevos de sí. con la compresión en la parte abdominal. Como se embaraza, esto empieza a comprimir, la gestación empieza a comprimir los órganos, cava. Entonces, el drenaje tiene más resistencia para pasar por acá, porque esto ya tiene más presión. Entonces, esto habría que superar la presión ventral. Más presión, al encontrarse con más presión, vuelve y cae la columna de sangre, vuelve y cae y vuelve y cae. No quiere decir que no pase, la sangre pasa el corazón igual, pero lo hace en menor cantidad y con mayor presión. Entonces, estas venas son sometidas a mayor presión. El embarazo, y para que el embarazo por sí mismo es un incremento progresivo de la presión intraabdominal, casi siempre las embarazadas ganan peso durante el embarazo. Es que aumenta el volumen de sangre. Eso sumado a que aumenta la volemia, aumenta la presión hidrostática y por lo tanto aumenta la presión de la columna de sangre acá. Esas condiciones hacen que, bien, está ya pensando fisiopatológico, doctor. Ya, todos esos factores influyen en, digamos, en que la embarazada llegue a tener esas venas varices, y a veces son tan así que todo el sistema se congestiona y hacen varices a nivel de vulva y hacen hemorroides incluso. Entonces, si ya una paciente, primero o segundo embarazo, y ya tiene esas venas varicosas así de esa manera, pues lo más probable es que si se embarace nuevamente, eso empeore. Entonces se le tiene que recomendar. Lo otro, bajar de peso. Porque el bajar de peso le va a disminuir mucho, porque al incrementar el peso, pues también incrementa el peso sobre los miembros inferiores, aumenta tejido graso, disminuye el tejido muscular efectivo, aumenta radicales libres, lesión endotelial, y al mejorar el peso, mejora el drenaje venoso, disminuye la presión intraabdominal que hace la grasa, y entonces puede mejorar un poquito las venas varices. No la va, si ya está llena de venas varices, ya las venas varices que tenga, pues no se van a desaparecer, ¿sí? Pero sí van a mejorar un poco y va a evitar que progrese. Paciente que haga ejercicio, pues porque todo el ejercicio mejora la parte muscular, fortalece y mejora el drenaje venoso. Y lo principal que es las venas de compresión. Que son, ¿se han visto las medias de compresión? Sí. Esas vienen normalmente hasta rodilla si las venas varices predominan en esta zona, o hasta la zona inguinal. Se la puedo recomendar a todo mundo. Yo, por ejemplo, lo recomiendo, como yo trabajo con población de policía, yo lo recomiendo a los policías, así sean hombres. Ser hombre no quiere decir que no vaya a ser venas varices. Sí. Por el Eso. peso de las botas. Como tengo varios amigos en tránsito, Yo creo que ellos trabajan de pie, ellos mantienen de pie en los puestos de control. Ellos mantienen de pie 12, 13 horas, 14 horas. Entonces yo les recomiendo a ellos, ¿por qué? Porque como están todo el día de pie y casi siempre en una posición estática, la columna de líquidos se estanca y se mantiene. Lo mismo pronto los que trabajan en la guardia, que están todo el día parados o sentados, lo mismo. Entonces uno lo recomienda ¿para qué? Para prevenir, y si ya las tiene, previene que empeoren. ¿Listo? O sea, la venden en esos sitios donde hacen cosas ortopédicas y todo eso.
y vienen graduadas la presión. Y esa es la principal medida, tanto de tratamiento en el sentido de evitar que progresen, como para evitar que aparezcan. Y hay algunos productos que son fenostáticos, ¿sí? Como el Benastar, la diosmina con espermidina, que son productos farmacológicos que teóricamente inducen un poquito de vasoconstricción venosa, son más selectivos, inducen vasoconstricción venosa más venosa que arterial. Entonces incrementan un poquito el tono y mejoran como la parte del drenaje, pero eso no es algo que solucione tampoco. Entonces en esta parte me faltaba hablarles era de eso, de las válvulas, la bomba venosa y la formación de la vena variciosa. Algo más acá. Bueno, esta sangre que se estanca, que no fluye tan fácilmente, puede predisponer a qué? A trombos, a coágulos, a trombos. Acuérdense que coágulo es el que se forma acá y trombo es el que viaja. Entonces el paciente hace una trombosis venosa profunda. ¿Sí? Una trombosis venosa profunda. Al estar la sangre estancada se rompe la tea del lecho.